Bueno, nuevamente buenas noches para todos los que ya están conectados. A ver, tenemos pendiente el laboratorio 472. Habíamos dicho que íbamos a arrancar hoy haciendo este laboratorio, pero vamos a avanzar antes en el inicio del capítulo 5. Vamos a avanzar antes en lo que tiene que ver con direcciones binarias y PV4 y luego hacemos un break del capítulo 5 y tomamos eh, o retomamos el laboratorio pendiente. ¿Listo? Otra cosa, Sí, señor. para el día, no este fin de semana, sino el fin de semana siguiente, estaríamos programando la práctica real, presencial para los que estén en Bogotá, remota para los que no estén en Bogotá. Estaríamos hablando del sábado 22. Esa práctica sería de 3 a 6 de la tarde. Entonces, para que se vayan agendando. ¿Listo? Ingeniero, qué pena, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es lo que pasa? Es que a mí no me cambian turnos a esa hora y precisamente estoy de 2 a 10 de la noche, esa fecha. ¿No hay una más temprano? No, no tenemos más temprano. Pero bueno, ahí miramos qué hacemos. Si la programamos más adelante con otro grupo, igual no es una sola práctica real. Vamos a intentar hacer varias. Y pues ahí vas a tener oportunidad de hacerlo. Y aparte lo que vamos a hacer en la práctica es replicar lo que estamos haciendo en Packet Tracer, ¿sí? Vamos a ir añadiéndole complejidad a ese laboratorio de Packet Tracer y luego lo llevamos a la práctica con equipos reales. Gracias. Entonces, de una u otra forma ya lo habrás hecho. ¿Listo? Profe, Dígame. ¿me puede confirmar la hora en la que se hará la práctica? Es de 3 a 6 de la tarde, Listo, profe. el sábado 22 de abril. Bueno, iniciando con el tema. Nuestro capítulo 5 habla de las redes en la actualidad y en cuanto a las redes habla mucho del tema de direccionamiento IP y de los protocolos de la capa de red. Vamos a iniciar viendo nuestro tema 5.1.1. Recuerden que los 5 ceros generalmente los leen ustedes solos, que son las introducciones y el por qué es recomendable estudiar esto, para qué me sirve esto. Ese tema lo leen ustedes solos. Entonces, en cuanto al 5.1.1, direcciones binarias e IPv4. Las direcciones IPv4 comienzan como binarias, una serie de solo 1 y 0. Estas son difíciles de administrar, por lo que los administradores de red deben convertirlos a decimales. En este tema se muestran algunas formas de hacerlo. Binario es un sistema de numeración que consta de los dígitos 0 y 1 llamados bits. En contraste, el sistema de numeración decimal consta de 10 dígitos que consisten en los dígitos del 0 al 9. El sistema de numeración decimal es el sistema de numeración que nosotros usamos todos los días, el común. Es importante que comprendamos el sistema binario, ya que los hosts, los servidores y los dispositivos de red usan el direccionamiento binario. Específicamente usan direcciones IP versión 4 binarias, como se muestra en la figura, para identificarse entre sí. Toda la comunicación entre redes, como vemos en esta figura, se da a través del direccionamiento y ese direccionamiento va en formato binario. Ahora, básicamente, la comunicación entre redes. Recuerden que la comunicación inicial se da a través de las direcciones MAC que no están en formato binario. Sin embargo, antes de enviar a una MAC o para intentar identificar una MAC, primero se debe conocer la dirección IP, que siempre va a estar en formato binario si es una dirección IP versión 4. Cada dirección consta de una cadena de 32 bits, divididos en 4 secciones denominadas octetos. Cada octeto contiene 8 bits.
Al grupo de 8 bits se le denomina un byte, como está ahí entre paréntesis, separados por punto. Por ejemplo, a la PC1 de la ilustración se le asignó la dirección 11 ceros punto 10101000 punto 4 ceros 1010 y pues toda la dirección como la están viendo allí. La dirección del gateway predeterminado sería la interfaz gigabit Ethernet del router 1, que también la tenemos allí representada en formatos eh, binario. Binario funciona bien con host y dispositivos de red, sin embargo, es muy difícil para los humanos trabajar con ellos. En realidad no es tan difícil y uno termina casi que sabiendo qué números son con solo verlos, pero pues como no lo usamos a todos los días, tiende a ser un poco más complicado mientras los aprendemos. Para facilitar el uso por parte de las personas, las direcciones IP versión 4 se expresan comúnmente en notación decimal con puntos. A la PC1 se le asigna la dirección IP versión 4, 192, 168, 10, 10. Todo eso separado por puntos. Y su dirección de puerta de enlace predeterminada 192.168.10.1, como se muestra en la figura. Entonces, este es en la misma red, el mismo direccionamiento, pero ahora ya lo tenemos expresado en notación decimal punteada. Para tener una buena comprensión del direccionamiento de red es necesario comprender el direccionamiento binario y obtener habilidades prácticas en la conversión entre direcciones IP versión 4 binarias y decimales punteadas. Esta sección cubrirá cómo convertir entre sistemas de numeración de base 2 y de base 10, o sea, los decimales. Video, conversión entre sistemas de numeración binarios. Vamos a reproducirlo acá. A ver. No. ¿Ustedes podían oír el video? Sí, profe. ¿Sí lo Sí, podían señor. oír? Ok, entonces se los voy a reproducir nuevamente. Yo acá no lo oigo por alguna razón que desconozco.
Notación de posición binaria. Para aprender a convertir de sistema binario a decimal es necesario entender la notación de posición. El término notación de posición significa que un dígito representa diferentes valores según la posición que el dígito ocupa en una secuencia de números. Ya conoce el sistema de numeración más común, el sistema de notación decimal de base 10. El sistema de notación posicional decimal funciona como se describe en la tabla. Esto ya nosotros lo hemos visto varias veces, que si yo tengo un número, ese número va a representar una potencia o va a representar 10 elevado a la potencia de la posición de ese número. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en una tabla, tenemos que las posiciones de los números van 3, 2, 1, 0. Siempre empezamos 0 y se empiezan a numerar de la izquierda a la derecha. Entonces, los valores que tengamos van a ser van a valer que el dígito que tengamos multiplicado por 10 elevado a la posición que tenemos. Entonces, nuestro primer dígito que tengamos siempre va a ser multiplicado por 10 a la 0 y 10 a la 0 siempre es 1. Nuestro segundo dígito se va a multiplicar por 10 a la 1, que es 10. Nuestro tercer dígito que está en la posición 2 va a ser por 10 a la 2, que es 100. Y nuestro cuarto dígito va a ser multiplicado por 10 a la 3, que es 1000. Fila 1, radix, es la base numérica. La notación decimal se basa en 10, por lo tanto, la raíz es 10. Fila 2, posición del número. Considera la posición del número decimal que comienza que comienza de derecha a izquierda. 0, la primera posición, 1, la segunda, 2, la tercera y así sucesivamente. Estos números también representan el valor exponencial utilizado para calcular el valor posicional de la cuarta fila. Fila 3, calcula el valor de la posición tomando la raíz y elevándola por el valor exponencial de su posición en la fila. Nota, n a la 0 es igual a 1. Quiere decir que cualquier número elevado a la 0 es igual a 1. El valor posicional de la fila 4 representa unidades de miles, cientos de decenas y unos. A ver, vamos a hacer esto, aunque ya lo vimos en el video, vamos a hacerlo un poquito más claro. Les voy a compartir un momento esta pantalla, se las voy a compartir y vamos a mirar nuestro sistema numérico. Por ejemplo, si tenemos el número 1200, perdón, si tenemos el número 1248, este número tal cual como nosotros estamos acostumbrados a manejarlo, es una multiplicación o la suma de multiplicaciones de potencias de 10 según su posición, como ya lo habíamos visto antes. Entonces, esta es la posición 0, esta es la posición 1, esta es la posición 2, esta es la posición 3 y así sucesivamente. Entonces, ¿a qué es igual este número? A 1 que multiplica a 10 elevado a la 3, más 2 que multiplica a 10 elevado a la 2, más 4 que multiplica a 10 elevado a la 1, más 8 que multiplica a 10 elevado a la 0. ¿Eso aquí es igual? A 1 por 10 a la 3, ¿cuánto es? 10 por 10 son 100, por 3 es 1000, entonces 1 por 1000. El siguiente, 2, 10 a la 2, ¿cuánto es? 10 por 10, 100, entonces 100. Esto es igual, 4 por 10 a la 1, 10 a la 1 es 10. Y 8 por 10 a la 0. 8 por 10 a la 0, ¿cuánto es? 1. Y si resolvemos cada una de estas, vamos a tener 1 por 1000, 1000. 2 por 100, 200. 4 por 10, 40. Y 8 por 1, 8.
Y así formamos el número 1248. Lo que pasa es que como habíamos visto antes, pues como este es nuestro sistema base, nosotros no necesitamos hacer todas estas operaciones con todos los números. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una representación conceptual en nuestra cabeza de lo que significa 1248, de lo que significa 1.000.000, 5.020, 10, 25, 32. Cualquier número lo tenemos en la cabeza y estamos acostumbrados a trabajar con ellos. Entonces, por eso no tenemos que percatarnos de que cada dígito es una potencia de 10 multiplicada por el dígito como valor. ¿Es claro hasta ahí? Sí. Ok. Ahora, en binario ocurre lo mismo. En binario, cada dígito es una potencia de 2. La diferencia es que no tenemos 10 dígitos del 0 al 9, sino tenemos únicamente 2 dígitos, el 0 y el 1. De hecho, de allí viene el nombre decimal y de allí viene el nombre binario. Decimal por 10 dígitos, binario por 2 dígitos que trabajamos. Y el funcionamiento es exactamente igual. Ahora, ¿de qué nos basamos o de qué nos aprovechamos? De que en computación las agrupaciones de 8 bits conocidas o de 8 dígitos binarios conocidas como bytes son fundamentales para medidas de almacenamiento, para medidas, para el direccionamiento de IP, para muchas cosas son útiles. Entonces podemos hacer la conversión de manera fácil. La conversión de binario a decimal y de decimal a binario, si ustedes lo buscan en cualquier otra documentación por allí, está basada en divisiones y en una cantidad de cosas y procesos, pero que no son difíciles, pero a la hora de requerir hacer cálculos rápidos pueden ser más complejos. Entonces, nosotros nos apoyamos en que trabajamos generalmente con 8 bits o con bloques de a 8 bits y nos aprendemos básicamente el valor de esas tablas de 8 bits. Con el O tiempo, sea, ¿sí? por lo que entiendo, no es como tan necesario aprenderse como todo ese sistema de mil, tal, tal, sino que eso es como la representación que uno haría como en nuestros cerebros, pero en computación, ¿no? Sí, pero en cuanto al binario y en direccionamiento IPv4, sí es necesario aprender que son potencias de 2 y que son y qué representa cada bit y todo eso. ¿Por qué? Porque hay un proceso en el que nosotros vamos a hacer algo que se llama segmentación de redes. Y para segmentar las redes necesitamos comprender qué representan los bits y necesitamos determinar a través de cálculos en binario cuántos equipos vamos a permitir en una red o cuántas redes vamos a tener disponibles o en cuántas redes podemos dividir una dirección, etcétera, etcétera. Entonces, sí necesitamos aprenderlo, sí necesitamos aprender a manejarlo, pero no nos complicaremos mucho con eso. ¿Por qué? Porque déjenme y les comparto nuevamente. ¿Por qué no es necesario aprendérselo? Porque como generalmente vamos a trabajar con bloques de 8 bits, porque nuestras direcciones, incluso nuestras direcciones IP, están IP versión 4, están representadas por decimales separados por puntos y cada bloque decimal representa 8 bits, entonces nosotros con que nos aprendamos los valores de esos 8 bits ya tenemos suficiente. Por ejemplo, una dirección 172. Punto 16, punto 224, punto 48, por ejemplo. Esta dirección, si nosotros necesitáramos convertir esta dirección a binario, ¿qué haríamos? Empezamos por el 172. El 172, ¿a qué va a ser igual de esa dirección? El 172, bueno, y también incluso cuando estemos viendo enrutamiento, vamos a ver que para hacer procesos de enrutamiento, un proceso que se llama resumen de direcciones enrutadas, para ese proceso también va a ser necesario saber manipular los bits. Entonces, este 172 en binario, ¿a qué va a ser igual?
Ya nosotros sabemos que son 8 bits, no son más. Y que esos 8 bits van desde la posición 0 hasta la posición 7, como tenemos aquí en la primera fila que tenemos acá. Y que eso representa una potencia de 2 que va a ser 2 elevado a la posición 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6 y 2 a la 7. Pero eso no es tan importante. Lo más importante es saber que si el primer bit está en 1, ¿sí? Si el bit 0 está en 1, vale 1. El segundo vale 2. El tercero vale 4. El otro vale 8. El otro vale 16. El otro vale 32. El otro vale 64. Y el otro vale 128. Entonces, cuando yo quiero averiguar un número decimal, o un octeto representado en decimal, cuánto es en binario o cómo se representa en binario, simplemente empiezo a poner unos en los valores acá hasta que sume 172. Entonces, ¿cómo? Un 128. Un 128 todavía me falta para llegar a 172, ¿cierto? ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, Ok, listo. El resto igual. Vamos claros. ¿Sí? Sí, obvio. Ok. Si le pongo un 1 aquí, significaría que le estoy sumando 64. Y 128 más 64 me da 192. ¿Cierto? Entonces yo inmediatamente digo, bueno, aquí no puede ir un 1. Ahí va un 0. Siguiente. 128 más 32. Si pongo un 1 ahí, me da 160. Aquí puedo poner un 1 porque voy en 160. ¿Cierto? 160 más 16. ¿Cuánto me daría 160 más 16? Me daría 176. Se pasa. Mi número buscado es 172. Entonces, aquí va un 0. ¿Cierto? Ciento... Si ahora ya no le sumo 16, sino que le sumo 8, va 168. Pues me sirve. 168. Todavía me falta. 168 más 4, 172. Eso quiere decir que puedo poner un 1 acá y aquí llevo un 0 y un 0. Y esa es la representación binaria de esto. Esto es un 1, 0, 1, perdón, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Ahora el 16 es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque de hecho hay un bit que vale 16. Entonces ya yo de hecho digo 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. No necesito sumar nada más. Entonces son tres ceros. 1, 2, 3, 1, 0, 0, 0, 0. Listo. 224. Entonces volvemos a la misma operación. 128. 192 y 32 creo que da 224 ya, ¿cierto? Si es correcta esa suma, 128 más 64 más 32. sí, Ok, entonces este ya yo sé que es 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Listo. 48. Bueno, 48. 128 no puede ser muy pasado. 64 muy pasado. 32 sí, ya es menor que 48. 32 y 16 son 48, ¿cierto? Sí, efectivamente. 0, 0, 0, 0. Entonces mi 48 será igual a 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Y esta será la representación en binario de mi dirección. Ahora, si el proceso es al revés, supongamos que el proceso es al revés, ahora me dicen, oiga, yo tengo unos números en binario, ¿sí? Y necesito convertirlos a decimal, o sea, tengo la representación binaria y necesito convertirlos a decimal. Entonces vamos a mirar. 1,
perdón, supongamos que me dan el 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Me dan ese número. Y vamos a suponer que me dan otro número. Me dan 0, 1, 1, 1, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este último no va. Me dan eso. Y vamos a suponer que me dan uno último. Y me piden, ¿eso en binario qué es? Entonces, sencillo. ¿Cómo lo hago? Yo veo que tengo un 1, 0, 3 unos seguidos, dos ceros y un 1. ¿Qué tengo que hacer? Sumar los valores que están en 1. Entonces, si sumo esos valores, me tocaría sumar el 128 más el 32 más el 16 más 8 más 1, que son los valores que están en 1. 128 más 32 más 16 más 8 más 1. Eso da 185. Ese valor binario es 185. Ahora, me están colocando todos estos en 1 menos el primero. Hay un truco acá. Si yo coloco todos estos en 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, menos el primero, siempre esa suma me va a dar el valor del que está en 0 menos 1. Es decir, esta suma tendría que dar 127. ¿Por qué? Porque este está en 0. Pero ojo, cuando sea así, ¿no? Por ejemplo, si me dicen 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, ¿cuál es el primero que encuentro en 0? El 32. Entonces, todos estos 1 representan un 31. ¿Vale? En este caso, esto estaría representando un 127. Esos son atajos que nos vamos aprendiendo con el tiempo, pero lo podemos comprobar. Si nosotros sumamos todos los que están en 1, en esta fila, que era la que estábamos averiguando, si sumamos todos los que están en 1, tenemos 64 más 32 más 16 más 8 más 4 más 1. 62, Sí. 64 más 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1, 127. Correcto. Y si sumamos la que pusimos de ejemplo, es 16. Bueno, vamos a empezar de aquí. 1 y 2 son 3 y 4 son 7 y 7 y 8 son 15 y 16, 31. 31 nos da esta suma tal cual como está. Ahora, si este número, si prendemos todos los bits, que es otro que debemos aprendernos, si todos estos están en 1, todos estos están en 1, esta suma da 255. Entonces, son valores que tenemos que aprendernos. Todo en 0 da 0, todos en 1 da 255. Un bloque lleno completo de unos, ojo, un bloque lleno de derecha a izquierda, completo de unos, y el resto en 0, podemos asumir inmediatamente que el número es el primero que se encuentra en 0 menos 1. ¿Vale? De acuerdo. Listo. ¿Hasta ahí todo claro? Chicos, Sí, señor. vale, listo. Como les digo, esto ahora no le vemos utilidad, pero cuando estemos viendo enrutamiento y cuando estemos viendo división de redes o subnetting, se llama eso, lo vamos a ver mucho más claro. Verifique su comprensión. ¿Cuál es el binario equivalente a la dirección IP 192.168.11.10?
Hagan sus cálculos con la tabla, ya saben, empiezan de izquierda a derecha, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. ¿Sería la primera? ¿A quién más le sale que es la primera? A ver, mira la primera. Si este número es 192, que efectivamente lo es, entonces este también es 192, ya no es 168. No, la segunda. La segunda, la segunda. Ok. La segunda. La segunda, bueno, ustedes dicen, ¿cuál de los siguientes es el binario equivalente al 172, 16, 31, El último. 30? La primera. La primera, Es el último. el último. ¿Quién tiene otra opinión? La primera, esto sería un 192. Sí, sí, sí. A ver, miren, Sí, la lo última. miramos. ¿Cómo? La última. Ok, verifiquemos. Perfecto. Y avancemos. Convertir binario a decimal, exactamente lo mismo. Ya vimos cómo era y no tiene sentido repasar sobre eso. Activity, háganse esta actividad 516. 516, háganse esa, por favor. Dale, profe. Háganla cada uno en su equipo. Y todo lo que sigue es el ejemplo de conversión de decimal a binario. Aquí tenemos el valor decimal, vamos a convertirlo en binario. También háganlo. Ya no vamos a leer todo eso porque ya se los expliqué. Es la 519. Listo. La actividad juego binario les recomiendo que la hagan, pero no la vamos a hacer ahora. La hacen cada uno por su cuenta, las 5110. Pero les recomiendo que la hagan. Y avancemos. Direcciones IP versión 4. Como se mencionó al principio de este tema, los routers y las computadoras solo entienden binario, mientras que los humanos trabajan en decimal. Es importante que usted conozca a fondo estos dos sistemas de numeración y cómo se utilizan en redes. Y aquí nos dice que hagamos clic en el botón para mostrar la dirección decimal con puntos y la dirección de 32 bits. Entonces acá tenemos la dirección decimal punteada, tenemos los octetos y tenemos la dirección de 32 bits. Entonces, nuestra dirección en formato decimal punteado es 192, 168, 10, 10. Cada uno de esos valores, 192, el 168, el 10 y el 10, conforman lo que denominamos un octeto. ¿Por qué? Porque son 8 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. Cada bit de esos puede ser un 0 o puede ser un 1. Y los cuatro octetos nos forman 32 bits. ¿Por qué? Porque 8 más 8, 16, más 8, 48, más 8, 32, perdón, 8 más 8, 16, más 8, 24, más 8, 32 bits.
Tenemos un siguiente sistema de numeración que es el sistema de numeración de hexadecimal. El sistema de numeración hexadecimal es el que utilizamos en el direccionamiento IP versión 6. ¿Del tema binario no tenemos dudas o alguien tiene alguna duda? ¿Ninguno? ¿Todos claros? Sí, señor. Sí, profe. Ok, perfecto. Ahora, en el sistema de numeración IPv6 utilizamos hexadecimal. ¿Por qué utilizamos hexadecimal y no decimal punteado? Porque las direcciones IPv6 ya no son de 32 bits, sino son de 128 bits. Entonces las representamos en un sistema hexadecimal porque es mucho más cercano al sistema binario en la manera de representarse y porque nos permite un mejor manejo de las direcciones. Dice, ahora sabes cómo convertir de binario a decimal y de decimal a binario. Necesita estabilidad para comprender el direccionamiento IP versión 4 en su red, pero es igual de probable que use direcciones IP versión 6 en su red. Para entender las direcciones IP versión 6, debe ser capaz de convertir hexadecimal a decimal y viceversa. Así como el decimal es un sistema de base 10, el hexadecimal es un sistema de base 16. El sistema de base 16 usa los dígitos del 0 al 9 y las letras de la A a la F. La figura muestra los valores decimales y hexadecimales equivalentes para el binario 0, 0, 0 a 1, 1, 1, 1. Es decir, nuestros valores en decimal del 0 al 15 se representan con los binarios 4 ceros a 1, 1, 1, 1. Si recuerdan, 1, 1, 1, 1, el siguiente valor que viene es el 16. Por eso todos estos en unos son 15, porque este vale 1, este vale 2, este vale 4, este vale 8 y el otro que sigue vale 16. Entonces, si ven como siempre nos podemos memorizar esa tablita y de esa manera saber nuestros valores. Ahora, la representación decimal de un 0 en hexadecimal es 0, pero y hasta la representación decimal 9 es igual en hexadecimal, es decir, del 0 al 9 tenemos los mismos valores hexadecimales, 0 a 9. Pero el 10 en hexadecimal ya es una A, el 11 es una B, el 12 es una C, el 13 es una D y así sucesivamente hasta el 15 que es una F. ¿Hasta ahí dudas, inquietudes? ¿Todo claro? No. Claro. Ok, perfecto. Se te oyó entrecortado. ¿Ustedes sí me están oyendo bien a mí? Sí, profe. Ok, Señor. perfecto. Binario y hexadecimal funcionan bien juntos porque es más fácil expresar un valor como un solo dígito hexadecimal que como 4 bits binarios. El sistema de numeración hexadecimal se usa en redes para representar direcciones IP versión 6 y direcciones MAC Ethernet. Las direcciones IPv6 tienen una longitud de 128 bits y cada 4 bits está representado por un solo dígito hexadecimal para un total de 32 valores hexadecimales. Las direcciones IPv6 no distinguen entre mayúsculas y minúsculas y pueden escribirse en minúsculas o en mayúsculas o incluso combinadas. Como se muestra en la figura, el formato predefinido para escribir una dirección IPv6 es x dos puntos, 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 x. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 bloques de direcciones separados por 2 puntos, donde cada X consta de 4 valores hexadecimales, al hacer referencia a 8 bits
de una dirección IPv4 utilizamos el término octeto. En IPv6, un exteto es el término no oficial que se utiliza para referirse a un segmento de 16 bits o 4 valores hexadecimales. Cada X es un único exteto de 16 bits o 4 dígitos hexadecimales. Entonces, en las direcciones IPv4 tenemos octetos y en las direcciones IPv6 tenemos extetos o hextetos, como lo queramos pronunciar. ¿Y cuántos extetos tenemos en una dirección IPv6? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 extetos. Entonces, una IPv4 tiene 4 octetos y una IPv6 tiene 8 extetos. ¿Listo? ¿Cuántos tiene? ¿Por qué es importante? Porque recuerden que en una clase anterior vemos que esas direcciones se pueden resumir. Es decir, cuando hay extetos seguidos que están compuestos de solo ceros, se omiten y se colocan solamente 2 puntos, 2 puntos. Entonces, ¿por qué es importante saber que son 8? Para saber cuántos están resumidos. Aquí tenemos una dirección, o bueno, la representación de una dirección o el esquema de una dirección IPv6 que va. Cada exteto puede ir en valores de 0000 hasta FFFF, que es el valor más alto que puede haber en cada exteto. El valor mínimo son 4 ceros y el valor máximo son 4 Fs. Pero recuerden que estos ceros, al no ser binarios, no representan un bit. Es decir, ahí no hay 4 bits. Allá hay 16 bits porque cada cero de estos está representando en realidad a 4 ceros binarios. Y cada F de estas está representando a 4 unos binarios. Como lo vemos acá abajo en la figura. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. Aquí vemos una figura que nos muestra direccionamiento IPv6. Entonces, en este direccionamiento IPv6 estamos viendo las direcciones de red. Estamos viendo, Profe, ¿sí? la verdad, yo no entendí la última parte. No sé si usted puede hacer como una breve explicación extra porque no me quedó claro, sinceramente. Vale, ¿desde dónde? ¿Es solo Fs o como aquí arriba dice se puede poner otro, o sea, un número, cómo se representa ahí? ¿Cómo represento yo ahí un 192.168.2? Ah, vale, perfecto, perfecto. Las direcciones en hexadecimal se representan de esta manera. ¿Sí ves? Los números pueden ser desde 4 ceros hasta 4 Fs, pero ojo que entre 0 y F están el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta el 9, y luego viene la A, B, C, D, E, F, ¿sí? Esto lo que quiere decir es que este es el valor más bajo y este es el valor más alto, ¿vale? Que va desde 0 hasta 15. Cada uno de estos ceritos representa 4 dígitos binarios y puede ir desde 0 hasta 15. ¿Listo? Que son. Y de 0 a 15 quiere decir que va 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero la 10 es una A, el 11 es una B, y así sucesivamente hasta la F, que sería el 15. Pero ya representándolas, ¿cómo se representan? Como lo ves acá. Una dirección hexadecimal o una dirección IPv6 puede ser como esto que vemos acá. Acá tenemos un exteto. Este exteto, ¿qué tiene? Tiene el valor 2001. ¿Listo? Pero este valor 2, en realidad, ¿qué representa en binario? Representa un 0, 0, 1, 0. Pero, Y ¿sí? digamos, en este caso, como es hexadecimal, me imagino que cada octeto podrá llegar a más de 255 o no es así. Sí, O cada sea, que exteto claro, llega a más de 255, efectivamente. Cada claro, exteto llega a mucho más de 255. veremos IPs así en plan no 192 sino 702.
Exactamente. Lo que pasa es que cuando están en hexadecimal, generalmente no nos importa mucho el número decimal, sino hasta el momento en el que las vamos a dividir. Ahí es donde nos importa el valor decimal. O sea, generalmente no vamos a tener la necesidad de saber si es un 192, si es un 200, si es un 1000 algo, si es un 10.000. Generalmente no vamos a tener la necesidad de saber eso. De hecho, manejar direcciones IPv6 o hexadecimales es mucho más fácil que manejar las direcciones IPv4. Ya ahorita veremos por qué. Listo, entonces, acá tenemos una representación de una dirección de red. La dirección de red aquí nos dice que es 2001. Yo tiendo a decir 2001, pero en realidad es incorrecto decir que esto es un 2001. Esto es un 2001, dos puntos DB8, dos puntos ACAD, dos puntos 1, dos puntos, dos puntos. Entonces, si ven, esto es el prefijo de la red, ¿vale? Y este slash 64 es la longitud de prefijo, que me dice cuántos bits representan a la dirección de la red. Entonces, de los 128 bits que se supone que debe haber aquí, 64 son para direccionar a la red. Y me quedan 64 para ponerle direcciones a equipos. Ahora imagínense ustedes, si con 32 bits de una dirección IPv4 yo puedo tener 4.2 billones de direcciones, imagínense cuántos equipos yo puedo direccionar en una red con 64 bits. Muchísimos. De hecho, las direcciones IPv4 me permiten 6 billones de direcciones. Ahora, si nosotros vemos aquí, tenemos cuántos extetos. Tenemos 1, 2, 3, 4 extetos. ¿Qué quiere decir? Que hay otros 4 extetos que no estoy representando en la red. Y los estoy representando con estos Porque, dos puntos, dos puntos. porque son de host, ¿no? Son dirección de host. Sí, aunque podría no representarlos sin que fueran dirección de host. Yo puedo colocar aquí 2001 db8 dos puntos, dos puntos, slash 64. ¿Y qué significaría? ¿Eso no sería cero? Significaría que mi dirección de red completa sería 2001 db8 dos puntos, 4 ceros, dos puntos, 4 ceros más, y de ahí en adelante sí serían de host. Un IPv6 se podría ver de cierta forma como una ecuación, ¿no? Porque cada letra significa como un número, pues. Sí, cada letra podría representar un número. Lo único es que esta es una ecuación que no tienes que resolver. Esa es la parte fácil. ¿Ya? Ajá. Ok, entonces aquí tenemos, miren cómo tenemos esta dirección que termina en 1 y dice que la longitud de prefijo es 64, quiere decir que hasta ese 1 tenemos la dirección de la red. Esta termina en 2, hasta ese 2 tenemos la dirección de la red porque tenemos 64 bits. Aquí tenemos 16 y 16 32 y 16 48 y 16 64 bits. Y aquí tenemos otra red que también es de longitud 64, quiere decir que hasta S3 es la dirección de la red, porque tenemos 16 bits más 16 más 16 más 16, que serían 64. Entonces, esta es la manera de representarlos. ¿Vale? Gracias, profe. Ok, Ok. listo. Y no se preocupen que eso lo vamos a seguir machacando bastante. Convertir entre decimal perdón, entre hexadecimal y decimal, o convertir entre los dos sistemas decimales. Eso es un video. Por favor, véanlo cada uno en su equipo. Está en la sección 522. Entonces, como pudieron ver, la conversión en realidad entre números decimales y hexadecimales es fácil, pasando a través de binario. Y de hexadecimal a decimal también es fácil pasando a través de binario. ¿Qué ventaja tiene? De ventaja tiene que vamos a separar siempre en grupos de a 4 dígitos binarios. Entonces, por ejemplo, como nos muestra aquí la información, si queremos convertir el número 168 en hexadecimal,
¿Qué hacemos? Convertimos este número primero a binario. Este número convertido a binario con el formato que nosotros tenemos, con la tablita, es fácil. Tenemos un 128 más un 32 más un 8. Eso nos da 168. Ahora lo dividimos en en dos bloques de a 8, en dos bloques de a 4 bits. Esos bloques de a 4 bits, ¿qué son? Este valor, si lo quisiéramos pasar a decimal, ¿qué es? Esto representaría un 2 y esto representaría un 8, lo cual sería un 10. Un 10 en hexadecimal es una A. El siguiente valor es simplemente un 8 y un 8 en hexadecimal es un 8, porque recuerden que hasta el 9 los valores son iguales. ¿Eso qué quiere decir? Que ese 168 en hexadecimal es un A8. ¿Sí es claro hasta ahí? Sí. ¿Todos lo tienen claro? Sí, señor. Sí, profe. Ok, perfecto. El proceso contrario, el proceso de convertir un valor en hexadecimal a decimal, nos da aquí los pasos. Convertimos el número hexadecimal en cadenas binarias de 4 bits. Luego, esos grupos de 4 bits les damos valor y lo convertimos en binario. Entonces, un D sería el valor 1101, ¿ya? ¿Por qué? Porque un D, ¿qué valor es? El A es el 10, el B es el 11, el C es el 12, el D es el 13. Entonces acá tenemos un 8 más un 4 más un 1. Eso es el valor de convertir una D en binario. Y un 2, que es simplemente el valor 2. Recuerden que el primero vale 1, el segundo vale 2, el otro vale 4 y el otro vale 8. Entonces, esto es un 2. Y simplemente juntamos, los juntamos nuevamente. Cuando los juntamos nos queda este valor. Y este valor es el equivalente a un 210 en hexadecimal. ¿Que ese 210 qué es? Es la suma de un 128 más un 64 más un 16 más un 2. Eso nos da 210. Entonces, D2 en hexadecimal o en hexadecimal es un 210 en decimal. Es fácil hacer la conversión, pero como les digo, pocas veces la vamos a usar. Compruebe su comprensión de sistemas de conversión de números hexadecimales. ¿Cuál es el equivalente de un 202 en hexadecimal? Hagan sus cálculos con tablita. La última. Si usted me lo dice, yo no estoy haciendo el cálculo. Un 254 en hexadecimal. Este es fácil. Un 255 sería FF, ¿sí? Entonces, un 254 tiene que ser F menos 1 de F, más o menos. Pero háganlo con su tablita. El último, Sí, F. Ok. Un A9, ¿qué sería? En decimal. El primero, me parece. No sé. ¿Alguien le dio otro cálculo?
169. 169. Sí, ¿Alguien más le dio 169? Sí, sí, de 169, perdón. Ok, un 7. 169. Perfecto. El 7D, ¿cuánto da? ¿127? No sé. 125. Perdón, 125, sí, sí, sí. Bueno, verifiquémoslo a ver. Buen trabajo. Sí, señores. Bueno, chicos. Módulo de práctica y prueba. Listo. Retomemos nuestro laboratorio que tenemos pendiente. ¿Sí recuerdan cuál es? El Sí, señor. 4.7.2. 4.7.2. Miren, vamos a entrar al laboratorio. 4.7.2. Yo sé que muchos descargan el PDF, ¿vale? Pero también pueden descargar básicamente el archivo Packet Tracer, conectar a la capa física, el que aparece de segundo. Lo descargan, lo guardan en un sitio que sepan dónde lo tienen y luego de guardado lo abren. Luego de guardado lo abren. Esperemos que abra. Sí, ya está abriendo. ¿Para qué? Para que así me puedan enviar. A esto simplemente le dan OK y ya. Pero así me pueden enviar sin mayor problema el Packet Tracer cuando lo terminen. Recuerden, sé que hay algunos que entraron pocas clases, entraron hace pocas clases. Esto que tienen aquí, esta guía tiene exactamente lo mismo que tiene el PDF, ¿vale? Y le pueden dar aquí donde dice Doc. Cuando le dan ahí donde dice Doc, ella se les acomoda aquí a un lado y tienen la topología de este lado y la guía de este lado. Y les es más fácil manejarlo. Esto lo pueden recoger un poco si quieren. Y recuerden que para saber si cumplieron con todo el laboratorio, le pueden decir aquí Check Results. Y en Check Results, él les va a decir si cumplieron o no cumplieron con las actividades. Y acá en Assessment Item, aquí en la segunda pestaña que les aparece, les dice que les falta. Por ejemplo, aquí me dice Access Point y dice que hacer el enlace al switch 2, conectar a Gigabit Ethernet 3.1, no lo he hecho, eso está incorrecto. El tipo de conexión está incorrecto. Conectar a fase Ethernet 0, ¿cuál? Este dispositivo que se llama EAST, que ahora no sé cuál es, que le haga un enlace a la PC1, eso está incorrecto, eso no lo he hecho. Todo esto tiene que aparecerle con chulitos de que sí lo hizo, ¿vale? Y aquí puede tener una idea. Para salir de aquí, ¿qué hace? Para salir de aquí le hace clic en la X de la esquina superior derecha como si fuera a cerrar el programa, pero él lo deja nuevamente acá, ¿vale? Él lo deja nuevamente aquí y puede volver a ampliar. Entonces, al finalizar, simplemente es guardar su trabajo y enviarme el archivo que usted ya sabe dónde lo grabó por correo. Y las preguntas me las puede responder en un blog de notas, por ejemplo. ¿Cuál es el ancho de banda predeterminado de esta interfaz? Bueno, eso lo va a ver cuando ejecute este comando show interface serial 000. Aparece en una anotación que dice BW, ¿vale? profe, tengo una pregunta. Bueno, este laboratorio ya lo dice el que usted tiene abierto ¿Vale? respecto al otro, al 472. Este es el 471. Ah, sí, este es el 471. Vamos a cerrarlo. No guarde. 72. 472. A ver. Ups, me sigue abriendo 471.
Es que tienen el mismo número, pero pero son diferentes. uno dice conectividad física y el otro dice, uno dice lógica y el otro dice conectividad física. Sí, efectivamente. ¿Qué duda tienes? Bueno, al principio nos dice la guía que hacer un tracer desde el home PC a Ujú. www.hawaii.edu y en Sí, la guía del doc sale que en el tracer root sale, digamos, el ping, sale la latencia, bueno, salen ciertos dígitos ahí, ciertos datos y sí. sale la dirección IP del router por el cual hace el salto. Una información adicional que nos muestra es en el doc, es que nos da el nombre del router. Entonces, por ese medio es más fácil hacer la guía, porque en la guía real del Packet Tracer no nos sale el nombre del router, entonces se me ha hecho difícil porque no me dice por dónde debo llegar a cierto router. Entonces, yo no sé, yo lo hice hasta, permítame, ¿Puedes compartirlo? ¿Puedes compartir? De pronto así te entendemos un poco mejor. sí, claro, ya. Es que ahora le di por escribir. Bueno, Ok, creo que está viendo la pantalla. sí. Aquí, bueno, que examine las conexiones, que cuál es la dirección del primer router. Aquí aquí nos pide que ir para atrás y mirar. Lo que nos pide la guía es mirar el trazo de todos los Ujú, saltos que hace desde Monterrey, pasando por estos edificios, este que es el ISP, esto es sí. otro ISP, va hasta San José, en San José otros edificios, viene a Los Ángeles, en Los Ángeles va el salto a otro router, aquí son antenas repetidoras o repetidores, y hasta que llega por acá a la Universidad de Hawái, Sí. que es acá. Entonces él nos dice que desde el home, desde Monterrey, la casa del mechudo, Ujú. damos un trace route. Entonces, yo hago el trace route, aquí me sale la IP, pero acá en el doc me dice que cuando yo haga el trace route, mire que es lo que me sale. Me sale que el nombre del router, que digamos facilitaría todo el trabajo, pero a nosotros no nos está saliendo y eso me dificultó bastante el trabajo porque digamos llego al ISP y hay como 10 routers, hay uno que sí funciona y el otro no, entonces sin el nombre se hizo engorroso porque por ejemplo vamos al ISP de acá con K. Aquí hay un poco de máquinas, entonces uno hasta que empieza a mirar y viene otra vez el salto acá, entonces se ha hecho, yo lo hice hasta, Lo que pasa es que este es el paso 4. Ese es paso 2. ¿Qué paso es? yo lo hice hasta acá, iba acá, en el paso 6. Investiga el nombre del Inve- dominio del salto para descubrir las pistas sobre la ubicación de los routers en cada salto. Esto es lo que yo no tengo. El nombre del dominio, si hay uno en el traceroute, porque el traceroute nos da la información adicional, pero no dice que no me la está dando. Ok. Si tú haces ese trace road, lo que pasa es que les decía que en ese laboratorio hay cosas que Parece son que para ejecutar en el Packet Tracer y para ejecutar en tu computadora también. ¿Ya? Entonces, sí. haz ese trace road a esa dirección IP desde tu computadora. Este, Sí. es Tracer. tracer, Ahí sí. en Windows es Tracer. Ah, falta Tracer, termina en T. tracer, sí. Ep. Ahí ese es tu router. Esa es la puerta de enlace del ISP. Ujú.
Ah, no, este es mi router, el de acá es local. Esta es mi IP. No, esa No, debe no, ser no. la IP del router. Este es mi router y esta es la del ISP. Sí. Pero lo que no veo es que no me bota los nombres que salen acá. No, Algunos dispositivos no los van a dar, algunos dispositivos, y algunos sí te lo deberán dar. pero, bueno. Ahí incluso probablemente algunos routers no te respondan. Exacto, sí. Entonces no sé qué hacer en ese sentido. Ahí se quedó como pegado. Sí, no. No. Epa, tiempo de espera agotado. Mm. Ese fue en el tercer salto. Listo, mira, ya Ah, ahí te ya, empezó a dar nombres. Algunos no. algunos. Bueno, al menos este me da la IP y me da el nombre del router. Exactamente. Ahora, si te pide ubicación, tú vas a meter esa dirección en una página de direcciones. Ah, sí, la del link loop. Exactamente. Y ahí ya vas a saber dónde están esos dispositivos. Si es link loop o IP IP, lookup. IP loop. IP Lookup lookup. es, bueno, sí, Instant Address Lookup, esa primera te aparece. Mira, esto ya te está dando más nombres. Mm. Ah, ahora sí fue hasta Los Ángeles. Ujú. Mm. Me está mostrando otra por allá. Aunque Miramos. aquí en la vida real, cuando vayas por el salto 16 por ahí, ya cancélalo, porque en realidad él no va a lograr llegar hasta ese servidor. Ok. Hasta. ¿Qué me dice? Ah, ya llegó a la Universidad de Hawái. Ujú. ISP, Universidad de Hawái, es la universidad. Mm. No, y más por la ubicación. Estado, región, Hawái. Porque, pues, digamos, el ISP pueden ellos dar proveedor a la mitad en el Pacífico. Sí, exactamente. No, ya. Bueno, Se vale. bloqueó. Ah, listo. Listo pues. Gracias. Ok. Haga clic en el router este. La pestaña física debe estar activa. Y no Ujú. encuentro el router literalmente. Comparte. Vale, pues. Tu pantalla completa. Esta. Vea, literalmente dice, clic haga. Clic en el router este. La pestaña física debe estar activa. Acerque y No. expanda la ventana para ver todo el enrutador. A ver, devuélvete a la vista lógica. Okay. Vea West, aquí. East, ese es el router. Ah, ok. Es que aquí dice este. Sí, es un problema de traducción. Mm. Bueno, debería estar como aquí arribita del switch, pues. Ujú. ¿El West o East? Ahí me Es. dice, bueno, router este. Ah, bueno, Es- ok, Y ahí sí, está. Está al lado derecho. sí. Ok, gracias, profe. Este laboratorio, si pueden, pásense a la versión en inglés, incluso el Packet Tracer, descárguenlo en inglés para que les diga los nombres y no tengan que hacer Uy, traducción. pero no sería el router. A ver, dice, acerque y expanda para ver el enrutador. Acerque y expanda la ventana para ver el enrutador. ¿Qué te pregunto? A ver, ¿qué puertos de administración están disponibles? Céntrate donde dice corporate, céntrate en la lupa, en donde dice, junto a donde dice corporate office, vete ahí a ese, como a ese home.
No, al de al lado, al de Eh, al lado. Aquí. Ajá, entra ahí. Y no hay nada más. Sube, Está ahí como tienes un la... switch, tienes un patch panel, estamos viendo el que no es este espacio donde identifica los puertos de administración en un enrutador Cisco. Espérate, abro yo este packet tracer acá y te digo, Sí, yo lo voy descargando en inglés entonces. físico, home city, office building, no. Mira, la pestaña de navegación, mira, esa brújula que dice ahí al lado donde dice Wiring Closet, esa, dale ahí, clic. Y ahí puedes buscar el dispositivo que quieres y darle doble clic. Jump to selected. Dale doble clic a ese dispositivo. Y debiera mostrártelo. Ahí lo tienes. ¿Listo? Estaba hablando muteado. Ay. Bueno, sí, eso es todo para resolver ese punto, bro. Ok, Entonces ahí vale. apareció el Ana. Listo pues. Vale, bro, gracias. Bueno, listo pues.